La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre la mentira en los niños. ¿Qué trasfondo hay detrás de estas? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la doctora Beatriz Antar, bueno, ella es una destacada psicóloga de nuestro medio, para hablar sobre un tema realmente preocupante que es las mentiras de los niños. Antes que nada, doctora, bienvenida una vez más a Padres al Día. Gracias por estar aquí. Un gusto estar acá contigo. Bueno, ¿qué hay detrás de las mentiras de los niños? ¿Qué envuelve? ¿Qué trasfondo hay? Vamos a pensar o saber, ¿verdad?, que el niño hasta cierta edad, sería 5 o 6 años aproximadamente, mezclan la fantasía con la verdad. Sí, hasta ahí no podemos decir miente. Claro. Pero más adelante, cuando el niño ya sabe la verdad y empieza a dar mentiras, no es un juego nada más, no es estoy jugando con alguien imaginario, hay otras mentiras más fuertes. Claro. Yo llamo así que el corazón grita a través de mentiras, ¿verdad? O la mentira está mostrando lo que en el corazoncito del niño no está pudiendo resolver, ¿verdad? Así mismo. O sea, que en la primera infancia, digamos que puede ser producto de su imaginación y no una mentira que tenga un objetivo, sino es producto de su imaginación. Pero a partir parte de la fantasía, del niño, ¿verdad? Por eso es que se puede imaginar Sí. que un pedacito de, qué sé yo, de madera es un auto. Claro, O decir que fue el perro el que echó el vaso y en realidad el perro ni subió como el gato sube por la mesa. Claro, pero en su imaginación, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, hace que la fantasía desborde sea la quien realidad. dé la respuesta a ese accidente, ¿verdad? Pero a partir de la adolescencia ya estamos hablando de una mentira propiamente, ¿verdad? Vamos más abajo. Más abajito. 6, 7, 8 años. 6, 7 ya. años. Porque ya diferencia fantasía de realidad. Claro. Y sabe muy bien cuándo es fantasía y cuándo es realidad. Ahora, el niño que está sufriendo, que es distinto de aquel que está todo armónicamente su vida, por ejemplo, la separación de los padres o la ausencia de mamá, papá también, entonces el niño miente. Miente en cosas pequeñas, algo que no debería mentir, pero está mintiendo. Claro. Es cuando el niño ya no está feliz y entonces empieza a armar mentiras. Claro, claro. O de repente sus padres están separados y dicen, no, mi papá vive con mi mamá o tal cosa, o se inventa historias. O ya no es luego mi mamá. Así suelen decir también. Sí. Bueno, son diferentes tipos de mentiras, ¿verdad? Pero cuando el niño ya incide mucho en mentiras, a nosotros los padres nos tiene que llamar la atención. Y entonces ver una intervención, ¿qué es lo que puede estar pasando? Tal vez ese círculo familiar a él no le está llenando emocionalmente. Claro. Viste que a veces también sucede una abuela muy querida, una abuela que pasó a ser mamá, se enferma y hay una separación porque ella queda hospitalizada. Claro. Es tan criatura que no puede visitar y entonces hace que el dolor sea tan grande y el niño empieza a mentir. ¿Por qué? Porque el niño no puede expresar como nosotros, estoy preocupada porque abuela no viene más, claro. Estoy triste porque no le veo más a mi papá, mi mamá no está y yo quiero hablar con ella. Entonces no sabe expresar como nosotros desde la adolescencia expresamos mejor nuestras emociones. Y no seamos tan crueles los padres a decir mentiroso o tal cosa, veamos más qué hay detrás de esa mentira. Eso es. Hay un material muy interesante que preparó la producción de Padres al Día que habla justamente sobre las mentiras y los niños. Veamos. Los niños y las mentiras. Los niños, al igual que los adultos,
Mienten algunas veces, pero a esas edades las mentiras pueden estar motivadas por otras razones. Los niños mienten por diferentes motivos, siendo la principal razón las consecuencias que el niño intuye o tiene la certeza que tendrá si dice la verdad. Para mentir un niño requiere de empatía, uso de lenguaje adecuado, control emocional, velocidad de pensamiento y lenguaje, capacidad de planeación. ¿Qué tal el material? ¿Le gustó? Sí, claro. Y esa última imagen vi que la disfrutó mucho. Sí, porque justamente le pasé a la producción, con eso arranqué una conferencia justamente como el niño, de acuerdo a su conveniencia, también miente, ¿verdad? Y es un poco lo que decía el material. Ah, ese ¿verdad? que se viralizó creo que es, ¿verdad? Creo que sí. Y entonces yo tomé aquello y me gusta mucho porque está mostrando lo que el niño intuye que va a suceder. Si Claro. yo muestro lágrimas, entonces voy a ablandar el corazón de la persona adulta que está conmigo y va a ceder a mis pedidos. Eso sí es manipulación y ellos saben, por eso decía allí, ¿verdad?, que hace falta un buen lenguaje, hace falta empatía, Sí. hace falta que el niño sea inteligente y maneje ciertas habilidades, ¿verdad? Claro. Pero Y hacerle entender que la mentira no es el camino tampoco para expresar sus exactamente. emociones, ¿verdad? Ahora, o sus necesidades o Sí, sus deseos. sí, También sí. tenemos que aprender a disculpar ciertas cosas que nosotros los adultos hacemos. Si yo, por accidente, no va a ser necesariamente de propósito, por accidente he hecho esta copa, Sí, yo tengo sí. que asumir que fui yo la La que responsabilidad eché. de tu acto, Y claro. si sos la adulta que me tiene que corregir, darle más importancia a cómo me quedé yo después de que se cayó la copa y no tanta importancia por el valor que tiene este objeto. Claro. Entonces, el niño aprende a que él es importante y no los objetos de la casa. Sí. Una de las cosas que sí. yo le enseñé a mis hijos es: prefiero la verdad y no la mentira. Si Claro. yo quiero usar algo y se descompuso, se cayó, se rompió, cuenten la verdad y entonces vamos a solucionar. Y entonces fueron creciendo con eso y no necesitaban decir no fui yo, no sé nada, se escondió. Asumían las consecuencias de lo que ¿verdad? hacían. Tanto así que crecieron, ¿verdad? Y ¿quién dio el golpe en ese auto, verdad? Fui yo, mamá, al entrar así hacia atrás golpeé la ventana. Maravilloso. Sin Pues problema, creaste el ambiente eso de se confianza, arregla. claro. Pero no se arregla la parte emocional. Cuando vos me estabas diciendo al comienzo, le rotulan mentiroso, 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 el niño se siente mentiroso Y va a ser después mentiroso. dice voy a responder a eso. Porque en forma inconsciente responde a las etiquetas que le ponemos. Hay que ser ¿verdad? cuidadoso con el lenguaje que utilizamos con nuestros hijos, entonces. Entonces lo que vamos a hacer realmente, y vamos a hacer es hacerle sentar y hablar, conversar, preguntar, pero sin que haya una consecuencia de castigo. Especialmente el físico, ¿verdad? Sí. El castigo moral, te voy a sacar porque hiciste tal cosa. Entonces, si la desobediencia viene, asumamos de otra manera esa disciplina, es otro Claro. tema para otro día, ¿verdad? Claro. Pero no castigarle de tal manera que el niño aprende a decir la verdad aún con las consecuencias. Y la peor Claro. consecuencia es haber perdido lo que perdió. Si echó la copa, sabe que hay una copa menos. Y que tengan la confianza de contarte, que no tengan miedo, que cualquiera sea la situación, uno le va a poder entender. Así mismo. Le va a poder entender. Bueno, Así es. hay otro material que Sí. preparó la producción de Padres al Día que habla sobre los motivos que llevan a mentir a los niños. ¿Cuáles son? Veamos. Motivos que llevan a mentir a los niños. Cuando no se siente a gusto consigo mismo o con lo que le rodea y opta por inventarse un yo o una vida que responde a sus deseos. Cuando los padres exponen exigencias muy elevadas, sin espacio a la imperfección, generan ese descontento consigo mismo. Mienten como una tentativa de escapar al sentimiento de culpabilidad por no responder al nivel de exigencia de los padres. Se miente más que nada ¿para qué? Para satisfacer la exigencia de los padres, Y por para- temor. Exactamente. Para evitar las consecuencias que muchas veces los padres imponen. Sí. Está entonces enseñándole al niño a que la verdad tiene mayor valor, que la verdad es más adecuada, Y liberadora, aceptada para claro. poder enfrentar la situación que se viene.
el niño va aprendiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos cuando el niño está mintiendo para cubrir? Papá, mamá, vamos a calmarnos y vamos a cuestionarnos, ¿qué estoy haciendo mal? Por eso permito o le propicio ese tiempo para mentir a mi hijo. Entonces, rever ciertas cosas. Miren, cuando mamá está ausente, papá siempre está ocupado, no tiene tiempo de jugar aunque sea 15 minutos, un juego que sea más de interactuar, claro, no precisamente de sentarse a jugar con esos jueguitos, ¿verdad? Sí. El niño empieza a sentir la falta de sus padres y crea esas mentiras, ¿verdad? No fue nomás con fulano que me fui, no me voy a ir a tal parte y no se va a ese lugar, que compró a tanto y no compró a tanto, se queda con la platita, cosas como esas, porque después de mentir ya empieza a tocar, sin necesidad empieza a tocar cosas. Claro, y es como una bola que se va agrandando cada vez más. Y los padres tienen que pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y buscar una ayuda. Normalmente un psicólogo puede hacer la evaluación para ver cómo está ese contexto familiar, qué está sucediendo, en qué le pueden ayudar. Puede ser también que tenga un grado, una escuela en donde haya la exigencia es tanto y que no le da tiempo a él a poder responder a aquello. Por ejemplo, hay mucho contenido que aprender y entonces él dice no tengo tarea. Directamente te dice no tengo tarea, pero tomás la mochila, buscas y sí hay tareas. Y encontrás muchísimas tareas. Así mismo. ¿Y qué pasa en el caso de los padres mentirosos que ya le están enseñando con el ejemplo a los hijos? O sea, eso mismo así mismo ocurre, eso que estás diciendo, así mismo ocurre. Por eso digo otra vez, vamos a evaluarnos un poco, cómo estamos nosotros, para adentro, ¿verdad? Porque ellos nos miran a nosotros y están aprendiendo de nuestras acciones. Sí. Cada paso que damos es una huella que vamos dejando para que ellos sigan esa huella. Y si nosotros damos malos pasos, tenemos que saber que nuestros hijos van a perfeccionar los malos pasos. Entonces, ¿cómo puedo yo reclamar a mi hijo? ¿Con qué altura moral, verdad? Si yo estoy mintiendo, no puedo reclamar. Entonces tengo que yo empezar a cuestionarme, mamá a cuestionarse, papá a cuestionarse y el entorno, ¿verdad? Claro. Y empezar a modificar y decir yo fui, yo hice, no vi, yo no fui. Cosas como esas respondiendo. Porque ¿verdad? En esos pequeños detalles, como dijo usted, de repente te dieron mal el vuelto y te dieron de más. Y vos adulto te diste cuenta y te guardaste nomás. Pero tu hijo está observando y está viendo que vos te estás guardando y no estás siendo honesto. O sea, le estás pasando un mensaje negativo a tu hijo. O sea, hay que comenzar por ser uno mismo honesto para que tus hijos emulen, copien. Así mismo. Fíjate que hay parejas que se mienten una a otra. Sí. Entonces, no le cuentes a tu papá, no le cuentes a tu mamá. Qué feo decir eso. Sí, realmente. Cuando son familia, ¿verdad? Son familia. Y entonces, ¿qué le estoy enseñando? Esto queda entre nosotros. Sí, le estoy enseñando a mentir porque no tiene que contar. No tiene que decir, y si papá te pregunta dónde nos fuimos, decirle que nos fuimos al súper nomás, no le cuente que vinimos acá, porque tu papá se va a enojar y sabes luego el bochinche que va a hacer, viste todo el drama que has tenido. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con el niño, que escuché ya varias historias que papá se va a la casa de la otra y le dejan el auto esperando al niño, y que el niño se entretenga mientras tanto un ratito con el celular. Y que guarde un silencio cómplice. El niño no es tonto. No, el se da niño cuenta aprende de todo. Y sabe y hace también sus conexiones, ¿verdad? Porque él no es un desmemoriado. Entonces conecta a su modo ciertas cosas y está aprendiendo. Y qué mal sabe de sentir, que la vida eso es muy adulta cruel. Es llena de mentiras. Sí, a considerar. ¿Viste cuando decimos también, después te voy a dar? Sí. Ahora te compro, yo escucho mucho en el supermercado. Mañana, vamos a decirle al niño, no te voy a comprar. O no tengo los recursos en este momento o no lo necesitas. No hace falta, no está dentro de mi presupuesto, ¿verdad? Porque después vos decís, no tengo recursos y te vas a comprar otras cosas, entonces... y te va a mirar mal. Entonces es mejor decir, no está en mi presupuesto, esa golosina no está en mi presupuesto. Sí. O esa zapatilla ahora no está en mi presupuesto. Claro, es más honesto. ¿Verdad? Sí. Eso es real. No está en tu presupuesto, no. Tenés luego, no hace falta. Entonces, el niño va entendiendo lo que es manejar la verdad y la mentira. Y que el ser honesto es más apreciado, te abre más puertas que el ser deshonesto. Te da coherencia, te da respeto, todo eso. Pero a la vuelta de la pausa, vamos a una brevísima pausa y a la vuelta nos va a dar tips de qué se debe hacer y qué no se debe hacer para pasar mensajes positivos para que los niños vean que la mentira no es la mejor salida.
Ok. Enseguida retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En compañía de la doctora Beatriz Antarto, un privilegio tener a una experta como usted comentándonos, informándonos, dándonos tips sobre qué hacer y qué no hacer los padres a la hora que descubrimos que nuestros hijos mienten, ir más al trasfondo de la cuestión. Nos quedamos hablando fuera de cámara sobre cómo los hijos emulan a los padres. O sea, hay que ser cuidadosos en el lenguaje que utilizamos, en nuestra conducta, para que el mensaje sea claro, ¿verdad? Así y vea mismo. coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Así mismo. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de ir formando esa criatura. Es cierto, ya viene con un temperamento propio, pero el carácter se va a formar con el contacto que tiene en ese primer anillo, que es la familia, ya sea compuesto por tíos, abuelas, aparte de los padres y con los hermanos, ¿verdad? Nosotros le vamos formando y si nosotros no ponemos buenas bases, no podemos pedir para que ese niño crezca derecho. Claro. Es el que después puede tocar las cosas de mamá, las cosas de papá, tocar y llevar, ¿verdad? Y Claro, porque la mentira comienza con la palabra, Sí. pero después puede ir ya a un objeto. a un objeto, tocar un objeto ajeno. por Claro, ejemplo, o sea- ¿verdad? Ya sea en casa o fuera de casa. Así, por ejemplo, cuando el niño trae, hablamos de qué tiene que hacer un papá y eso comienza temprano, ¿verdad? El niño trae de la escuela un borrador que no le Que no había es suyo. comprado o que no compró el papá, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es? Y encontré nomás, no puedes. Si encontraste, quiere decir que hay un dueño. Vamos a Claro. devolver igual. Qué importante que lo la que está maestra diciendo. pregunte de quién es. Sí. Porque se encontró en el grado o lo que sea. Nosotros solíamos decir en el colegio, ¿verdad? Encontraste en el patio, no sabemos de quién es, hay una secretaría y va allí, alguien está buscando. Claro, o de repente te vas al supermercado, como en mi caso yo tenía 2 hijos más o menos que se llevaban 1 año y medio nomás, y entonces uno se me iba por un lado y el otro le tenía el carrito, y de repente otro me venía comiendo algo. Bueno, ¿y vos qué comiste? ¿De dónde compraste? ¿De dónde sacaste? Entonces yo pagaba en la caja, pero hay padres que no, que dejan No, nomás que se dejan come, nomás. que se tome todo eso, pero ya le está pasando mal ejemplo, le tenés que decir, acá Ahora se paga. Estamos en eso, ¿verdad? Una sociedad que yo estoy encontrando, hay más padres con problemas, Sí. ¿verdad? Hay que comenzar a Pasar la educar a luz los roja, padres. ¿qué tanto? Si le ve al policía nomás se pone el cinto. La coima. Cuando en realidad es para su seguridad, ¿verdad? Sí, tenemos otra vez eso ahí. Pero yo tengo que empezar a cumplir con las cosas y ser certero, hacer las cosas bien, para que mi hijo vea que yo me imite, qué es lo que hago, Claro. qué respuestas doy, ¿verdad? Sí. Llegué tarde, no voy a inventar por qué llegué tarde, Sí. por qué hice o no hice ciertas cosas. Y somos nosotros, los adultos, que ponemos las bases para esos niños. Sí. Cuando el niño está mintiendo, entonces papá, mamá, vamos a cuestionarnos y ver qué estamos haciendo mal, qué podemos Sí. corregir. Sí, Porque sí, sí. si le exijo a él algo que yo no estoy dando, no estoy siendo un buen padre. Sí. Para ser buen padre, yo tengo que saber qué pisadas voy dejando para que mi hijo pueda Claro. continuar. Y aunque haciendo. culturalmente se haga, como suele pasar cuando usted tiene un zorro gris y de repente la gente le quiere coimear para que no le lleve al corralón y qué sé yo, ¿verdad? Sí. No, hágame la multa, señor oficial, o qué sé yo, ¿verdad? Pero ya le estás pasando un mensaje claro a tu hijo. Cuesta, Fíjate, pero hay que hacerlo, Hay que ¿verdad? hacer, pero vamos a una cosa más sencilla, Sí. que me pasó en un patio de comida. Estoy en la fila esperando para que me sirva la persona, ¿verdad? Y viene otro y se pone enfrente. Y nosotros nos quedamos así la fila. Decimos en portugués, furó fila, ¿verdad? Furó Rompió la fila, fila. sí. Y vos ves que tiene niños. Ese niño está aprendiendo a ser deshonesto. Hay una Claro. fila, hay un Hay orden. que quebrantar procesos. Y está el cartelito que dice, favor, formar fila. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ver. Pero a mí lo que más me preocupa es cuando el niño ya diferenció fantasía de realidad y miente. Miente con una solvencia así de darte argumentos. Ese niño está pasando por una situación emocional fuerte que después se puede instalar. Claro. Probablemente va por autoestima,
va por la aceptación, la apreciación, tal vez va porque le está faltando. Y ya va a necesitar la ayuda atención. psicológica, ¿verdad? Un apoyo psicológico. Y los padres también necesitan para poder reorientar a aquello. Claro, doctora, tenemos un material también muy importante que hace alusión justamente a lo que debemos hacer los padres cuando los niños o los adolescentes mienten. Veamos. Lo que deben hacer los padres. Es necesario apoyar más las conductas positivas que hacer hincapié en los errores, transmitiendo al niño la idea de que se valora la sinceridad, ayudándolo a asumir la responsabilidad de una falta cometida como signo de maduración. Mediante las técnicas propias de evaluación psicológica, es necesario identificar la dinámica familiar para descubrir qué se oculta detrás de la mentira. La naricita de Pinocho, ¿eh? Sí. Valorar, Claro. decía allí, Sí. las conductas positivas. positivas de los niños, ¿verdad? Claro. Es tan necesario y Sí. practicamos poco porque creemos que es luego su obligación y Sí. punto. Pero cuando nosotros incentivamos, valoramos, le estamos diciendo al niño, queremos más esta parte buena Sí, tuya que esta claro. parte mala. O mi hijo, vos sos un chico limpio, sos un chico honesto, yo espero esto de vos. O sea, le trasladás esa responsabilidad y ellos se sienten que deben hacerlo. Yo te ¿verdad? cambiaría un poquito la frase. A ver. Qué lindo, qué gusto da que me digas la verdad. Ah, así ¿Ves? se debe decir, claro. Entonces cambió. Yo no estoy esperando que vos seas honesta. Yo estoy valorando la honestidad que tuviste ahora para decirme que vos fuiste el que le echó la comida al perro ahí, Claro, ¿verdad? O que vos claro. fuiste el que quemó tal vez una lámpara. Pero Claro. esa honestidad, valorar aquello. Qué gusto tener un hijo que te ayuda, me estás ayudando, qué gusto. Entonces el niño va entendiendo Claro, que aunque sea poquitito lo bueno que haya hecho, pero destacar ese esa- poquitito. Esa ¿no? conducta que tuvo, y es buena valorar eso, reforzar lo positivo. Cuando se da los casos que no me gusta, como la mentira, vamos a conversar. Vamos ¿Qué a está conversar. pasando? Pero ya cuando son mayores, más. No, empezar de chiquito. ¿De qué edades, por ejemplo? Mira, podés empezar a los 5 o 6 años a diferenciar verdad de mentira. Ok. Es la fantasía de la realidad. Cuando son más chiquitos, mira, una de las cosas que tuve que enseñar a mis hijos es, esos dibujos animados muestran cómo se aplasta, ¿verdad? Una personita, un perrito, y después se levanta y se sacude. Sí, como y si tuve nada. que mostrar a través de una uva aplastando con un camioncito que eso no sucede, que él tiene que cuidarse de esos vehículos, porque eso solo sucede en la fantasía. Claro. Entonces, le vas mostrando para que salga de esa fantasía Sí, una sí, realidad, sí. porque estábamos en una zona donde había muchos vehículos, ¿verdad? Entonces, que entienda qué es lo que sucede. Y decía un autor, con el niño hay que ser claro, hay que ser directo y mostrarle algo concreto, no algo abstracto. Claro. Lo concreto es lo que puede suceder contigo cuando cerrás fuerte una puerta. Entonces decía, poné ahí en el marco una zanahoria y hace que cierre. Primero compara todo, qué sé yo, el dedito, bla, bla, la zanahoria está entera, cerrás fuerte y ahí se cortó la zanahoria. Y ¿verdad? eso que hacía nuestro Eso padre puede pastorcito suceder. mentiroso, que Para que no ocurra alucían eso. a esos cuentitos. Mostrarle algo concreto al niño, qué es lo que sucede. Entonces el niño va entendiendo que hay una realidad y una fantasía. Y esa realidad, en esa realidad, si él mete una mentira, poder analizar qué está pasando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer contigo para que no vuelva a suceder esto? Porque yo estoy triste, me mentiste, yo sé que no fuiste vos. que se puede fuiste apelar vos. a una emoción, decir, estoy triste. Estoy triste, yo le cuento cómo estoy, pero no le voy a pedir así, no hagas tal cosa porque entonces yo me voy a poner triste. Eso Claro, es apelar no a la condicionarle. emoción, no yo le puedo decir cómo me siento Claro, emocionalmente, sí, sí, no sí. es chantaje emocional. No, por Ahora, supuesto. si yo te digo, no te voy a querer más si haces tal cosa, No, eso es muy entonces fuerte. estoy condicionando mi amor, es otra cosa. Sí, totalmente. Tenemos preguntas de la audiencia Bueno. a través de redes sociales. Nos preguntan de aquí, de la ciudad de Asunción. Pregunta Carlos, ¿qué hago si mi hija dice mentiras piadosas o blancas? ¿Existen las mentiras piadosas No, o blancas? Todas las son mentiras. mentiras. Las mentiras son falta de verdad. Sí, no hay vuelta que dar. No hay blancas, no hay piadosas, porque las que son blancas para vos tal vez a mí me hagan daño. Entonces Claro. no podemos dividir. Le Claro. tengo que enseñar a que no es verdad
y punto. Y hay personas que dicen, le tuve que mentir para evitar tal situación. Pero mentirosa la Mintió. persona, o sea, Entonces le estoy mintió. enseñando al niño que justamente me mienta para evitar ciertas cosas. Por ejemplo, no hice mi tarea porque me dolía la panza. Y el dolor de panza, ¿dónde está? Pasó, no hay más nada, se tomó algún medicamento, no hay nada. Entonces Sí. fue una mentira para escapar de entregar. No existen las mentiras piadosas, entonces No. concluyamos con No. eso. Bueno, hay otra pregunta, esta es de Fernando de la Mora, pregunta lo siguiente, es de Lucía, dice, ¿cuáles son las señales que identifican que los niños mienten? ¿Cuáles son las señales? Qué preguntita. Mira, cada niño tiene su forma de ser. Sí. Y nosotros los Nos padres... damos cuenta. Tenemos esa intuición. Este me está mintiendo. Si yo estoy dudando, voy a buscar. ¿Verdad? Sí. Como por ejemplo recién dije lo de no tengo tareas, ¿verdad? Sí. No tengo nada que estudiar, no me tengo que ir a tal parte. La maestra dijo que asegurarme, siempre Sí. estar pendiente de no creer todo lo que el niño dice, Claro. pero tampoco decirle desconfío totalmente de No, vos. claro. Siempre estar corroborando, viendo Sí. si sí o si no. Pero el niño que miente se contradice, llega el momento que se contradice. Vamos a decir, si yo le creí, le encarás. le creí, y después se contradice. Yo creo que no hay una técnica para saber que me está mintiendo. Yo creo que el corazón del papá y de la mamá Intuye. que está con su hijo, comparte la vida de su hijo, no solamente le está proveyendo de cosas, va a llegar esa comunicación emocional tal que con la mirada, con sus pasos, su gesto, su silencio o su risita, vas a saber que no está diciendo la verdad. Finalmente, para despedirla, doctora, un placer tenerla como siempre en Padres Gracias. al Día. Beatriz Antar, un mensaje para la audiencia de Padres al Día en relación a nuestro tema. Papá, mamá, sepamos que hasta los 5 años aproximadamente el niño tiene la fantasía y entonces mezcla realidad con fantasía. A partir de aproximadamente esa edad, entonces ya podemos decir que algunas palabras que dan son mentiras. Entonces sentarnos a hablar de lo que es cierto y lo que no es cierto. Y no hacer castigos fuertes, para decir así, ¿verdad? Sino decirles la consecuencia de aquello. Hay una maestra que sale mal, un papá que sale mal, una mamá que sale mal por lo que nos estás diciendo que es la verdad. Maravilloso. Y hablar con ellos. Claro. Y la mentira nunca es una salida. La mentira no es salida, no hay grados de mentira, sino consecuencias de mentira. Porque me voy ampliando aquello, porque miento una cosa que a mi criterio parece tan pequeño, pero después ya me vuelvo tan insensible que me es muy fácil mentir. Claro. Entonces me hago una persona mentirosa. Bueno, con este mensaje despedimos entonces a la doctora Beatriz Gracias. Antar. Un placer, como siempre, tenerla en Padres al Día. Y bueno, hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.